¿Vos cómo estás, Germán? Bien, contá un poco de tu vida para la televisión. ¿Vos sos tucumano? Yo soy tucumano, vivo en Buenos Aires hace 20 años. ¿El primario dónde lo hiciste? El primario lo hice acá. ¿En qué colegio? En el San Patricio, después en el Gimnasium. ¿El secundario? El secundario lo hice en el Colegio Carlos Pellegrini en Buenos Aires. Y después hice mis estudios universitarios allá. ¿Dónde lo hiciste ya? Estudié en la UBA y después estudié en UADE. ¿Cómo estás el Pellegrini? Que es muy selectivo. Es muy selectivo. Para ingresar, ¿no? Sí, ingreso con un pase porque iba al Gimnasium acá, que es un colegio universitario también, y yo me cambié en segundo año, con lo cual evito el curso de ingreso, entro ya en el medio de la cursada. Pero el colegio es selectivo. Es muy complejo, sí. Es un colegio muy selectivo y también de un nivel académico muy, muy difícil. Sí. ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema de las apuestas online? Bueno, por un lado festejo que sea un tema que se puso en agenda rápido para intentar frenar esta epidemia real que hay en los jóvenes, en la infancia y en la adolescencia en particular, en un vuelco hacia una conducta de ludopatía infantil y juvenil. Por suerte, las legislaturas provinciales y locales empiezan a poner el tema en discusión, pero es un tema muy complejo que tiene muchas aristas de las cuales deberíamos empezar a informarnos los adultos. La inmediatez de la posibilidad de estar apostando todo el tiempo a través de los celulares, de las computadoras, la facilidad que tienen las nuevas generaciones criadas en entornos digitales para mover dinero, para entrar a casinos que se apuestan con criptomonedas, bueno, tener acceso a las billeteras virtuales que los padres a veces le abren para solucionar problemas de transferencia de dinero. La verdad es que es un problema complejo, pero bueno, se festeja que se ponga en agenda. Bueno, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Porque a todo esto no están teniendo límites con las redes sociales, con estos juegos. Los jóvenes, en particular la generación, los finales de la generación Z, los principios de la generación Alfa, tienen una vulnerabilidad particular a este tipo de conductas. Por haber sido criados y por entender el entorno digital como su entorno de aprendizaje, como su entorno de entretenimiento, como un poco la constitución de su mundo, y por sentirse más cómodos en ese tipo de relaciones digitales que muchas veces en las relaciones cara a cara, pandemia mediante, tienen la problemática de una vulnerabilidad mayor. También, bueno, son generaciones que están acostumbradas a una gratificación inmediata, que persiguen una gratificación inmediata, que no tienen tantas experiencias de construcción de logros a largo plazo, con lo cual se entiende el impacto mucho más grande en estas generaciones de las apuestas online en particular. ¿Cuáles serían las principales o los principales factores que llevan a una persona o a un niño a empezar a hacer este tipo de acciones? La exposición temprana al concepto del azar, de la probabilidad, de la gratificación inmediata, como decíamos, de la monetarización de los juegos, de estas cajitas con personajes especiales que los nenes empiezan a ver a los 8, 9, 10 años en los juegos de celular, que después se transforman en algo que tiene un valor económico, que pueden apostar, que pueden ganar alguna otra cosa que vale más. Eso como exposición temprana. Después habría que empezar a revisar nosotros como sociedad, como familias incluso, cuál es el concepto que nosotros tenemos sobre los juegos de azar, sobre las apuestas. Si los nenes todos los domingos ven que un tío apuesta con el cuñado un asado por el resultado del partido del domingo, bueno, también se empieza como a permitir cierto tipo de conductas relacionadas con las apuestas. Eso le da una proximidad, una validación social en la mirada de los jóvenes a esta conducta. ¿Cuáles serían los síntomas? Bueno, el chico ya está jugando, sería un adicto. ¿Cuáles son los síntomas que empiezan a ver? Bueno, lo que se puede ver se llaman signos. Los signos que las familias podrían empezar a monitorear son los cambios de conducta o los cambios emocionales bruscos, cambios en la conducta del sueño de los chicos. Muchas veces se quedan despiertos hasta muy tarde para poder jugar o para agarrar un bonus en algún casino, o viendo partidos
europeos en horarios extraños que no deberían interesarle, o respuestas emocionales a veces desmedidas por el resultado de algún partido. Bueno, esos son los signos que podemos empezar a ver. Después también un alejamiento de las cosas que antes parecían interesarle a los chicos, un alejamiento de las personas, una degradación de los vínculos familiares y los vínculos sociales, se pelean con el mejor amigo y no se explica por qué, aparece mucha plata en la cuenta de la billetera virtual del chico y no se explica por qué, o falta mucho dinero. Esas son las cosas que los padres pueden empezar a ver para detectar un juego problemático en los chicos. Licenciado, ¿cuál sería el mensaje para los padres para poder llevar a cabo, ¿no?, ante estos hechos? Bueno, estamos en un momento donde nos debatimos bastante cuál es el límite de la privacidad de los chicos, pero no tenemos que olvidarnos que chicos de 12, 13, 14 años siguen siendo menores de edad, muchas veces no pueden planificar bien cuáles son sus conductas o no tienen mucha capacidad sobre el control de los impulsos. No tenemos que olvidarnos que nosotros somos los adultos responsables y ejercer un control parental efectivo es nuestra responsabilidad. ¿Y qué pasa con las políticas públicas y las regulaciones? Porque una vez que se pasa la barrera de la familia, el Estado, ¿cómo podría intervenir? Bueno, tiene que ser un abordaje social, no solo familiar e individual de la problemática, eso está claro. En cuanto a las regulaciones, lo que se estudió y se sabe que tiene un gran impacto es en particular la exposición, el marketing. Tenemos ahora, hace poco tuvimos la Copa América con patrocinadores casi como únicos patrocinadores de apuestas online. Si bien esas son las casas reguladas que pueden prohibir el ingreso y el juego de los menores, la exposición de los chicos a ver eso todo el tiempo los lleva a buscar vericuetos por los cuales colarse y tal vez apostar en páginas ilegales. Hoy en día se estima que el 80% de las apuestas se hacen en páginas ilegales. Perdón, mirando esa cámara, ¿qué le diría para terminar? ¿Qué le diría a los padres usted cuando ya está detectado el síntoma? A los padres puedo recomendarles que para prevenir ejerzan el control parental efectivo. Es una discusión que se puede tener al interior de la familia, cuál es el límite de la privacidad de los chicos y cuál es la responsabilidad de los padres. Muchas veces tenemos que tener en cuenta que los chicos apuestan con la plata de los padres, eso también valida el control parental. Una vez que el problema está detectado, pedir ayuda, primero buscar un diagnóstico en un psicólogo clínico y muchas veces también se recomienda asistir a grupos de apoyo, como por ejemplo Jugadores Anónimos, que ahora empezaron a aceptar chicos de edades cada vez más bajas por haber detectado la demanda con respecto a este problema. Gracias, le agradezco muchísimo. Le agradezco la invitación. Señores, vamos a la pausa y volvemos.